Estimados estudiantes de Gerencia Estratégica, Contaduría Pública, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta semana. Con la profesora Camila hemos realizado ajustes a este microcurrículo en el que estamos navegando por la construcción de un discurso, el discurso de los contadores públicos para contribuir a desarrollar habilidades comunicativas de diálogo profesional, técnico, con la alta gerencia. Ustedes son proveedores de información de alta calidad para que se tomen decisiones determinantes estratégicas en la organización. Y en esa medida, entonces, desde la primera semana, estuvimos entendiendo cómo funciona la economía y nos dimos cuenta que tanto los agentes como actores individuales, los objetos, las empresas y el Estado toman decisiones en un marco restringido, donde los recursos son escasos y las alternativas son excluyentes. Si elegimos algo, tenemos que sacrificar lo otro. Y esa es, digámoslo así, la premisa de la economía, el juego de la elección en el marco de la escasez. Eso es lo que hace la humanidad en un mundo finito. En esa medida, entonces, pasamos a entender que Teodoro Levitt veía que muchas organizaciones en ese marco finito no entendía qué era el contexto, la competencia de su cliente y se ahogaban en el éxito de la miopía, en el éxito de mirarse a sí mismos, en el éxito de no ir más allá de sus buenos resultados financieros que tenían por circunstancias específicas en algún momento. Y pasamos de esa semana número 3, donde vimos la miopía del marketing, a las 5 fuerzas del mercado que Porter nos describía y nos hacía ver cómo la amenaza de productos sustitutos, la amenaza de nuevos entrantes, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de mis clientes pueden determinar turbulencias cada vez más exacerbadas en un mercado que lo hacen más rival, con mayor rivalidad, con mayor competencia, con mayor tensión, con mayor dificultad para sobrevivir. Y en esa medida se establece un océano rojo, que es un mercado de alta competencia. En esos mercados de alta competencia, ¿qué tienen que hacer las compañías? Desarrollar una ventaja competitiva, que es en lo que finaliza este artículo. Pero esa ventaja competitiva, ¿cómo la desarrollan? La desarrollan a través de la planeación estratégica. Y es allí donde vamos a ver el libro de Helen Hunger, donde la gerencia estratégica, la administración estratégica y la política de negocios se enseña en la mayor cantidad de universidades que dan MBA en el área de gerencia estratégica. Ese es un libro referente. Aquí tenemos la 10ª edición que está disponible aquí en algunas páginas de internet, en algunas universidades. Entonces vamos a trabajar con esa 10ª versión para entender un poco cómo se gesta esta ventaja competitiva, porque en la semana 5 y 6 trabajamos el tema del Balance Scorecard, pero el Balance Scorecard es una estrategia para gerenciar una elección diferenciadora, una ventaja competitiva ya definida. O sea, un poco nos adelantamos con la herramienta que es la columna vertebral del curso, pero con el objetivo de entender que esa herramienta existe y ahora vamos a ver cómo las empresas se reúnen por lo general en alguna semana de enero, de diciembre o de febrero a diseñar su planeación estratégica o a revisar su planeación estratégica anualmente. Por lo general la diseñan para 5 años, que es lo común, y la revisan año tras año. Entonces, aquí veremos un poco esa introducción a la administración estratégica y los conceptos básicos. Luego veremos algo del gobierno corporativo, y tocaremos el tema de la ética y la responsabilidad social en la gerencia estratégica. Estos temas no los vamos a desarrollar acá. Como les digo, este libro es la base de los MBA, es decir, de maestrías o especializaciones en alta gerencia en el área estratégica en Estados Unidos y en América Latina. Es un libro que para desarrollarlo necesitaríamos por lo menos unos 100 créditos o unos de 90 a 100 créditos, es decir, unos 3 semestres
y pues no contamos con eso en este curso. En este curso vamos solamente a introducirnos en la temática, pero aquí les queda el libro disponible para quienes quieran profundizar en estas áreas. El tema de la formulación estratégica se desarrolla a partir del capítulo 6 al capítulo 8 y es cómo se formula esa estrategia. Aquí, de todas maneras, en conceptos básicos de administración estratégica haremos una ambientación sobre eso. Para que no crean que de pronto no se desarrolla todo, sí vamos a desarrollar como que si fuese todo el libro, porque ese primer capítulo sintetiza el libro, pero no vamos a poder profundizar al nivel que el libro está desagregado. Particularmente entonces aquí se habla de la implementación, que es la gerencia de esa ventaja competitiva, de la gerencia de esa elección diferenciadora y la implementación de la estrategia en cuanto a dotación del personal y dirección y la evaluación y control, lo que sería Balance Scorecard. Aquí estaría lo que es esa cascada de KPIs que tienen que reflejar cómo esa estrategia se convierte en indicadores y esos indicadores por lo general provienen de las cuentas que los contadores saben cuáles son y qué datos tienen para proveerla a quienes estén manejando el tema de gerencia estratégica en la organización. Entonces aquí se habla en la parte 5 ya de otros aspectos donde se va a revisar pues, los temas de tecnología e innovación, proyectos empresariales en pequeñas empresas, también vistos desde una perspectiva de la gerencia estratégica y algunos otros aspectos estratégicos en organizaciones que no tienen ánimo de lucro. Listo. El tema es sabrosísimo. Y entonces arranquemos con este primer capítulo en el que vamos a adentrarnos en la discusión de lo que sería el concepto general, el mapa general de la gerencia estratégica. Entonces, quiero que nos dispongamos a comprender este diagrama. En este diagrama vamos a ponerlo un poco más amplio, a ver si podemos hacerlo desde acá. En este diagrama podemos ver, se me brinca un poco, podemos ver cómo Helen y Hunger plantean la administración estratégica, la gerencia estratégica como en 4 bloques. Primero, el análisis, la comprensión, los estudios, lo que diría Teodoro Levitt, lo que hay que hacer, revisar lo externo y lo interno de una manera rigurosa sin quedarnos solamente en lo interno y sin quedarnos en limitantes financieros como impedimentos para ver la realidad del entorno de la empresa. Esto es este bloquecito. Y es el bloquecito más costoso. Esto vale dinero, todo el que quiera estos estudios, pero alto ahí. Esto es lo que debería hacer una organización y a veces lo hacen las organizaciones en una semana sentados en una lluvia de ideas que en ocasiones no es exhaustiva sobre las amenazas y oportunidades y tampoco es exhaustiva en las fortalezas y debilidades. Ya hablaremos un poco de eso. Luego se habla aquí de la formulación estratégica, entonces se redefine o se define o se afirma la misión y la visión de la organización, la razón de existir, sus objetivos, su mira hacia adelante y un objetivo es una medida que tiene unas metas en la forma en que se alcanza en unos hitos de tiempo. Entonces esos objetivos definen un punto de llegada, pero ese punto de llegada tiene unas metas a través de las cuales trabajaré por alcanzar ese objetivo. O sea, qué resultados se lograrán y cuándo se lograrán. Y esos cuándo se pueden fragmentar en el tiempo y esos son metas. Las estrategias, qué estrategias, proyectos, iniciativas, qué acciones, qué liderazgo debe existir paralelo al core de la organización, al funcionamiento normal, que debe ser diferenciador para que se alcance y qué políticas acotan el logro de esa estrategia, qué políticas definen la línea de sacrificio, de elección A o B para poder seguir y lograr los objetivos finales, los objetivos estratégicos. Aquí viene entonces cómo se implementa, cómo se desarrolla y se habla de programas, que es una acumulación de proyectos, presupuestos, o sea, asignación de recursos, liderazgos, responsabilidades y procedimientos para alcanzar esa implementación estratégica. Y finalmente, evaluación y control, lo que es
cómo hacemos la revisión de que eso se está logrando, y a eso se le llamaría una auditoría estratégica. Entonces, en el capítulo se discurre en estos objetivos de aprendizaje y comenzamos a hablar de cómo una empresa alcanza el éxito y lo mantiene. La profesora Camila les hablaba en Balance Scorecard en las semanas anteriores acerca de los casos de Taiwán, una nación, o los casos de Apple, los casos de Amazon, los casos de Meta y de Microsoft, de otras organizaciones que han alcanzado el éxito y que en este momento están costando 3 billones de dólares. La mayoría de ellas están entre 1.5 y 3 billones de dólares. O sea, son compañías que tienen productos y valores más grandes que lo que sería el Producto Interno Bruto de Brasil, México, Colombia y Chile unidos, cercano a productos de muchos países europeos, productos internos brutos, es decir, compañías gigantes, compañías grandes que han desarrollado el éxito a partir de la elección de un proceso de aprendizaje y desarrollo diferenciador que lo llevó a mejorar los procesos internos, que lo llevó a tener unos clientes fidelizados de una ampliación por todo el mundo y que lo llevó a obtener unos resultados financieros satisfactorios. Entonces, un poco aquí hablan de Boeing, hablan también de otras empresas, cada libro toma algunos ejemplos y empiezan a hablar del estudio de la administración estratégica, hay una reseña histórica y se habla de 3 tipos de planificación: la planificación financiera básica, que es donde ustedes van a participar en muchas ocasiones; la planificación basada en pronósticos, que ellos aquí le hacen una crítica, porque esto es lo básico que debe tener toda organización, pero muchas no traen esta parte como de, digamos, lo de prospectiva estratégica, que es basada en pronósticos, en hacer análisis estadísticos, en hacer proyecciones. Muchas veces las organizaciones no lo hacen. Hay otra planeación o planificación estratégica orientada externamente, donde hay un equipo externo, una compañía subcontratada para que nos haga el análisis del objetivo estratégico, de los logros, de hacia dónde debemos ir, y existe la gerencia estratégica o administración estratégica, que es la construcción de esa ventaja competitiva diferenciadora desde adentro, desde la organización, participando la alta gerencia hasta el último empleado de la organización. Esto es como la diferenciación que hacen, y hablan del caso de General Electric para ilustrar un poco estos cuatro etapas de la planificación. Hablan de los beneficios de esta última, de la administración o de la gerencia estratégica, y ya empiezan a hablar un poco del contexto. Miren que este libro, creo que es 2005-2010 esta versión, la última es 2019, pero esa todavía el ITM no la tiene divulgada en digital, pues creo que el libro está en trámite de compra. Pero, como les digo, esto es un libro utilizado en MBA para todo el mundo, es un libro abierto para entender cómo ellos desde ese momento empiezan a percibir lo que hoy ya es una realidad, que es la globalización. Y empiezan a hablar del tema del comercio electrónico, las ventajas, algunas empresas que conocemos, otras que ya no existen, que se han unido con otras empresas. Y luego entramos al tema de la organización que se adapta, cómo las organizaciones se tienen que adaptar a esta realidad, cómo es que las organizaciones aprenden a coexistir con otras organizaciones para competir en un mundo de cierta rivalidad y tensión en un entorno competitivo. Entonces, importante, porque aquí tocan a un libro que es hermosísimo, que es el libro de Peter Senge, que es la quinta disciplina, la capacidad de aprender. Las organizaciones que son capaces de aprender, que desarrollan una inteligencia propia, organizaciones hábiles para aprender. Y luego, numeral 1.5, entramos al modelo básico de la administración estratégica, donde están estos 4 bloques de los que hablamos ya en la parte de arriba, que están en la figura inicial. Explican estos 4 bloques, aquí hacen esta explicación y comienzan con la parte 1, que tiene que ver con el análisis de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal, etcétera. Y ya unos análisis más internos, donde están las 5 fuerzas del mercado: la poder de competidores, poder de negociación de los clientes, el poder de los proveedores, los empleados, los sindicatos, pautas de gobierno, y aquí ya el ambiente interno, en qué soy fuerte y en qué soy débil, y esto se llama benchmarking. Aquí es cómo se comparan mis procesos con los procesos externos de otras organizaciones, pero cómo me comparo yo realmente, si soy bueno en cuanto a atención al cliente, si soy bueno en el proceso productivo, si soy bueno en el proceso A, B o C de mi core de fabricación de un producto
o confección de un servicio. Entonces viene aquí el tema de la formulación estratégica y aquí nos van a hablar de la misión, la visión, nos van a hablar de cómo se establecen estos objetivos y cómo aquí se cae en el error siempre de hablar primero de lo financiero, ¿cierto? La perspectiva de rentabilidad, de eficiencia, crecimiento, riqueza de los accionistas, pero los indicadores de los ratios ROE, ROI, entonces uno dice, bueno, listo, pero venga, están hablando acá de capacitación, están hablando de aprendizaje y desarrollo, ¿dónde queda eso? Parte de la crítica que vamos a hacer de este libro, listo. Entonces, luego se habla de las estrategias, la estrategia corporativa de negocio funcional, que es para desplegar esa estrategia en toda la organización y que llegue hasta los últimos niveles, cómo se define una directriz, una política, una línea en la cual se traza la alta gerencia, su junta directiva, un señalamiento claro para que la organización opere y cómo algunas compañías han decidido establecer estas políticas y luego viene la implementación de esa estrategia, cómo se desarrolla a partir de programas, presupuestos, procedimientos, proyectos y viene la parte de evaluación y control. Luego vienen unas discusiones interesantes. Viene Henry Mintzberg a hablar. Henry Mintzberg es un rebelde de la gerencia estratégica y él dice, ¿para qué planear en las organizaciones si las organizaciones tienen que aprender a los golpes? Las organizaciones no hay que planear, tienen que aprender a resolver problemas permanentemente y tienen que planear con base en lo que aprenden. Eso uno no aprende a planear desde fuera, pero de todas maneras él habla de que los eventos desencadenantes son los que definen esa estrategia y los eventos caóticos, cómo se toman esas decisiones estratégicas. Aquí vienen también pues otros oradores, otras personas que hablan. Aquí hay otra aparte sobre Mintzberg, cómo hay unos modos específicos de toma de decisiones estratégicas y esas decisiones estratégicas tienen unas características y aquí hay un algoritmo que se llama el proceso de toma de decisiones estratégicas que lo tienen ustedes que aprender porque esto va a ser fundamental en su vocabulario. Pero ojo que estamos revisando solamente unos autores, estamos escuchando una versión de la historia. Ellos dicen que uno debe evaluar los resultados actuales de rendimiento, es partir de una línea de base, examinar y evaluar misión, objetivos, estrategias políticas actuales, luego revisar el gobierno corporativo, la forma como se están tomando las decisiones, cómo se provee la información, cómo la junta directiva se informa y cómo la administración de alto nivel es capaz de comprender toda la organización y no solamente la parte financiera, y luego analizar y evaluar el componente externo y el componente interno, analizar esos factores y a través de la matriz DOFA o FODA seleccionar una situación o cruzar una situación entre fuerzas, fortalezas y debilidades versus lo externo. Fortalezas y debilidades es interno y amenazas y oportunidades es externo. Entonces yo tengo que cruzar cómo con mis fortalezas soy capaz de responder a esas oportunidades, cómo soy capaz de dar lo mejor para aprovechar las oportunidades y para mitigar las amenazas y cómo mis debilidades deben ser o mitigadas o eliminadas para no ser afectado por esas amenazas y cómo deben ser también fortalecidos algunos procesos para poder obtener beneficio de las oportunidades. Y así pasamos entonces al otro módulo que se llama revisar y modificar según se requiera la misión y los objetivos, generar y evaluar alternativas estratégicas, seleccionar y recomendar la mejor alternativa, que ese es un trabajo, este número 6B, mejor dicho, ahí está la magia, porque uno se puede equivocar acá, la junta directiva o el equipo estratégico, pero ya viene el asunto de cómo implementarlos y cómo evaluar y controlar la gerencia estratégica. Viene el tema determinante que se llama auditoría estratégica, que es una batería de preguntas impresionante, que es la que vamos a revisar. Ojo, me leen esta parte de conclusiones y se leen estas preguntas que salen aquí en la auditoría estratégica. Miren que a partir de la mayéutica, de las preguntas, del modelo socrático, es que nos podemos pensar la organización. Ya la profesora Camila entonces les estará indicando cuál es la forma como tienen que presentar la actividad sobre este capítulo y aquí termina entonces el primer tema que tiene que ver con el modelo tradicional de la gerencia estratégica. La administración estratégica la llaman ellos, la administración de la diferenciación, según Michael Porter.